una de las grandes e históricas movilizaciones en nuestro país hacia el Zócalo de la capital. Bienvenido, buenos días. Guillermo, qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Y efectivamente, muy contentos, muy emocionados, diría yo, muy inspirados por el nivel de participación que se ha detonado en las últimas semanas en esta que será sin duda, Guillermo, la movilización más cuantiosa en términos numéricos, con mayor presencia en distintos lugares del país y del extranjero, pero estoy seguro de las más trascendentes por la causa que nos convoca. Estoy absolutamente convencido, Guillermo, de que los millones de personas que vamos a participar en estas movilizaciones vamos a dejar un testimonio claro, contundente, inequívoco, de que el camino que queremos mantener, el rumbo que queremos preservar para México es el rumbo de la democracia y de sus instituciones. De tal manera que muy contentos, muy inspirados en esta víspera ya prácticamente de la movilización y sobre todo bien conscientes del momento histórico tan relevante que vive nuestro país. Sí, decía yo hace un momento que ya son cerca de 100 ciudades, varias de ellas en ciudades de los Estados Unidos, otras más en ciudades de España, además de múltiples ciudades, cerca de 90, que en nuestro país han confirmado que habrá movilización en plazas públicas de esas ciudades de todos tamaños, con gente participando en esta movilización nacional. Movilización nacional, vale la pena mencionarlo, Gustavo, te pediré que lo hagas, ya lo comentábamos con Beatriz Pajés hace unos minutos. Movilización nacional que es convocada para defender el voto, para que el voto cuente y se cuente bien, por un lado, para defender al INE, que está siendo destazado, como ya ha mencionado el consejero presidente Lorenzo Córdoba, pero es una movilización de ciudadanos, es importante decirlo porque un día tras otro, una mañanera tras otra, López Obrador quiere hacer creer que se trata de una movilización partidista. Mira, Guillermo, empiezo diciéndote que efectivamente va a haber movilizaciones en todo el país, desde Aguascalientes y hasta Zamora, vamos a estar presentes, y en el extranjero en 9 ciudades hasta este momento, desde Washington hasta Los Ángeles y desde Nueva York hasta McAllen, pasando por Houston, por Brownsville, por Austin y por muchas más ciudades. Va a haber una gran presencia de mexicanas y de mexicanos en defensa de nuestro voto. Estas descalificaciones, Guillermo, del presidente, que son evidentemente lamentables, impropias del jefe de un Estado, increíbles de alguien que se llama demócrata, no tienen fundamento alguno. Es una movilización convocada desde la ciudadanía, donde se convoca fundamentalmente a los ciudadanos, aunque son bienvenidos los políticos, son bienvenidos los partidos, pero surge de la sociedad civil. Y lo que he constatado en los últimos días es que en la medida que se reproducen estas descalificaciones, estas estigmatizaciones, incluso amenazas veladas por parte del Ejecutivo, se redobla la decisión de participar. Yo creo que las y los mexicanos tenemos grandes diferencias, como es normal en democracia, la pluralidad nos enriquece y sin embargo a nadie, más allá de nuestro pensamiento en cualquier materia, nos gusta que se nos prohíba, que se nos señale, que se nos pretenda coartar un derecho, y creo que esas descalificaciones, en lugar de inmovilizar, en lugar de atemorizar, lo que están generando es que mucha gente se envalentone, reconozca la importancia de participar, y por eso estoy convencido, así me lo dicen todos los días, en los restaurantes, en los aeropuertos, en los parques, muchas personas, miles de personas, millones que seremos, que nunca participan en cosas políticas, que nunca van a marchas, a movilizaciones, para muchos será la primera vez en su vida, y lo van a hacer. ¿Por qué? Porque hay una gran convicción creciente de que esta batalla es de todos. Es una batalla que está por encima de ideologías, por encima de luego de cualquier partido, de cualquier liderazgo,
No hay un convocante único, no hay un líder carismático de esta movilización. Se trata de cientos de organizaciones, de cientos de miles de personas que estamos en nuestras redes sociales llamando a nuestros pares, a nuestros amigos para que participen, y por eso, Guillermo, estoy seguro que cuando termine esta movilización el domingo nos sentiremos muy orgullosos de haber logrado primero elevar la voz para que se respete al órgano electoral, se le mantenga en la capacidad de organizar elecciones justas, parejas, creíbles, y con esto se mantenga nuestro voto como el factor que define el rumbo del país, como ha ocurrido en las últimas décadas, como permitió la alternancia en el año 2000 y como permitió también que en 2018 llegara el propio presidente López Obrador al poder. Y por otro lado, Guillermo, va a ser inédito porque en esta ocasión el segundo llamado es un llamado a respaldar la división de poderes, o para decirlo en términos técnicos, el régimen republicano. Y lo digo así porque vamos a estar de cara en el Zócalo a la Suprema Corte de Justicia. El llamado que le haremos, el apoyo que daremos es para que se la crea, que la que decide es la Corte. Lo digo de esta manera porque ya se han presentado un buen número de controversias constitucionales, de acciones de inconstitucionalidad, llegarán amparos, llegarán también juicios de protección de los derechos políticos de los ciudadanos, y por una o por otra vía, a fin de cuentas, va a ser el Poder Judicial de la Federación el que habrá de determinar en las próximas semanas si este conjunto de reformas, el mal llamado Plan B, que son 6 leyes nuevas o reformadas, son contrarias, como sostenemos nosotros, a la Constitución, o no lo son. Eso es bien importante porque si logramos que la Corte, el Poder Judicial, haga valer la vigencia de la Constitución, que es su propósito y su finalidad primordial, más allá de que hay estas posiciones radicales de un presidente o de un partido en el gobierno, sabemos que en México existe un resguardo efectivo a la Constitución. Así es que todos a participar, Guillermo, muy entusiasmados. Es una movilización donde nos va el destino del país, y por eso estoy convencido que todos, absolutamente todos, tenemos que participar. Sí, es una movilización destinada a defender el sistema democrático mexicano, cimentado en instituciones que nos hemos dado los mexicanos a lo largo de 3 décadas. No es la batalla de uno, es la batalla de todos. No es el logro de un partido o de una organización política, es el logro de una lucha ciudadana. Y eso es lo que se va a defender el domingo frente a una serie de cambios legales en materia electoral que pretenden dinamitar, destruir, avasallar esas instituciones democráticas como el INE que nos hemos dado los mexicanos. Comentemos brevemente, es una buena noticia que la Suprema Corte, a través del ministro Pérez Dayán, haya decidido suspender las acciones de la primera fase, la que entró en vigor en diciembre, del llamado Plan B de la reforma electoral, que no podrá ser aplicable en las elecciones de Coahuila y el Estado de México. Y digo que es una buena noticia porque parece dar indicios de hacia dónde caminará la Corte. Gustavo de Hoyos, ¿qué opinas tú? Sí, es un extraordinario precedente. Celebro que la Suprema Corte, a través del ministro instructor, haya otorgado esta suspensión. Va a permitir que los procesos locales de gran relevancia en Coahuila y en el Estado de México se lleven a cabo sin amenaza, sin el riesgo destructivo de algunas disposiciones de la primera parte del llamado Plan B. Y desde luego que cada procedimiento tiene su propia naturaleza, pero nos marca así con gran claridad que la Corte va a analizar en absoluta independencia, con base en razones legales, si estas disposiciones, las que estaban aprobadas en diciembre y las que recién se aprobaron por el Senado hace 3 días, deben de mantenerse o deben de ser declaradas insubsistentes a través de estas impugnaciones. Yo veo con gran esperanza, además he revisado con expertos las disposiciones y es evidente, no hay que ser sabio en materia electoral o jurídica para entender que este llamado Plan B trata de violentar por la puerta de atrás el espíritu y el texto de la Constitución. Así es que el próximo domingo, Guillermo, habrá que demostrarle a quienes deben de escuchar que los y las mexicanos estamos en favor de la democracia. No es cierto, son patrañas
que queramos defender algún sentenciado en algún proceso judicial, es falso que queramos defender la corrupción o que seamos de alguna ideología conservadora. Aquí habrá gentes de todos los perfiles, de todos los orígenes, pero que nos une un vínculo común, que es la defensa de la democracia. Y vamos a demostrar de pasada que el Zócalo no tiene dueño, que las plazas son de todos y que cuando es necesario sabemos salir a las calles para defender la democracia.